capítulo anterior veíamos cómo la trágica muerte de Cánovas conmovía a toda la nación. Sagasta llegaba de nuevo al poder en circunstancias difíciles, con una crisis interior y con presiones cada vez más directas de Estados Unidos. En Cuba, Baylor fue sustituido por el general Blanco, y en Filipinas Polavieja por Primo de Rivera, quien firmó la llamada Paz de Biak-Navajo. En febrero, en el puerto de La Habana, una tremenda explosión provocó el hundimiento del acorazado americano Maine y la muerte de 266 hombres. La tensión crecía, se presentía el conflicto. El 25 de abril, el presidente McKinley declaró la guerra. La flota del almirante Sampson se encontraba a tan solo 11 millas de La Habana y comenzaba el bloqueo de Cuba. Después de que se declaró la guerra en abril de 1898, el presidente McKinley y los líderes del ejército en Washington buscaban frenéticamente oficiales cualificados para mandar los cuerpos y las divisiones del ejército recién creado. Estaban preocupados porque no sabían si los excombatientes del sur se unirían a los del norte para llevar a cabo la guerra. Aunque habían pasado ya más de 30 años, quedan heridas de la guerra civil que enfrentó al norte con el sur. El presidente McKinley ve en la movilización un factor de unión nacional. En el nuevo ejército se integrarán brillantes generales del sur derrotados. Washington se llena de hombres buscando nombramientos a puestos de oficiales, aumentando todavía más la confusión que ya se empieza a notar en estos primeros momentos de la guerra. Dentro de una confusión general, bajo las órdenes del comandante del ejército de tierra Miles, se produce el nombramiento como generales de dos ilustres personajes sudistas, Fitzhugh Lee y Joseph Wheeler. El general Wheeler, que en este momento tiene ya 62 años de edad, tiene que vestir a partir de ahora el viejo uniforme azul del ejército de los Estados Unidos, que 30 años antes era el símbolo de su más encarnizado enemigo. El mando supremo del ejército de intervención recae sobre este hombre, el general Rufus Shafter, llamado Pecos Bill por sus amigos. Un oficial muy experimentado y competente que había participado en la guerra de secesión y había sobresalido en las guerras contra los indios. Pero en este momento es un sesentón como Wheeler, demasiado mayor para una campaña dura como iba a ser la de Cuba. Además, padece fuertes ataques de gota y pesa nada menos que 140 kilos. El plan original es concentrar a 70.000 hombres para un ataque contra la mar. Todo el ejército profesional y muchos de los voluntarios están concentrados en campamentos a lo largo de la costa sur de los Estados Unidos. Al presidente McKinley se le informa de que es prematuro pensar en una intervención inmediata y que serían necesarios por lo menos 2 meses de intensa instrucción militar para convertir a las unidades de reclutas en un ejército con capacidad operativa. Conocen muy bien los estragos que las enfermedades tropicales habían producido en el ejército español y temen que a las tropas americanas les pueda ocurrir lo mismo, por lo que aconsejaban esperar por lo menos hasta septiembre, el final de la temporada de lluvias, en la que las plagas tropicales muestran una menor virulencia. Una de las dificultades que encontraron en organizar el ejército expandido era la estructura de mando arcaica que quedaba de guerra de secesión, y lo que es más, una escasez de experimentados oficiales de Estado Mayor, hombres que conocían los procesos para procurar y distribuir materiales. Desde cualquier punto de vista, el ejército que se preparaba era más bien un recuerdo histórico y anticuado de la guerra civil que un ejército moderno a la altura de la misión que se le iba a encomendar. El entusiasmo del pueblo se expresa en las solicitudes de alistamiento. En tan solo 2 meses se crea un ejército improvisado.
Uno de los que parece más exultante y excitado es este hombre, Teddy Roosevelt. Roosevelt va a poder poner en práctica su antiguo sueño de héroe americano, según el modelo de hombre de las praderas que no teme a nada y que tiene en sus solas manos toda la energía para vencer cualquier impedimento. Él ha luchado por esta guerra, ha abanderado el expansionismo en el Caribe y en el Pacífico y ahora ha llegado su momento. El escritor y naturalista John Barrow dijo de su amigo Theodore Roosevelt: Roosevelt es un hombre de muchas facetas. Tal grandeza y tal plenitud pocas veces se han reunido en un solo hombre. Era explorador, escritor, historiador, político y bárbaro. Fue el único presidente de los Estados Unidos nacido en la ciudad de Nueva York. También fue el único presidente de los Estados Unidos que era un vaquero de verdad. Llevo años haciendo el papel de Theodore Roosevelt, tanto en cine como en televisión. Es un papel bastante difícil por sus múltiples facetas y sus variados registros. Roosevelt es un personaje fascinante. Exhalaba una gran fuerza y vitalidad que trasladaba a sus discursos. Porque verán ustedes, mejor es arriesgar grandes cosas, ganar gloriosas victorias, aunque mezcladas con la derrota, que juntarse a esas pobres almas que ni disfrutan mucho, ni sufren mucho, y no viven en el crepúsculo gris, que no conocen ni la victoria ni la derrota. Porque ni una vez en mil es posible lograr nada, a no ser que sea por trabajo, por esfuerzo, un propósito serio y la disposición a arriesgarse. La vida es una gran aventura y les digo, acéptenlo con tal espíritu. Mantengan la mirada hacia las estrellas, pero mantengan los pies en el suelo. Roosevelt sorprende a todo el país cuando dimite de su cargo de subsecretario de Marina para fundar y organizar el primer regimiento voluntario de caballería, al que enseguida la prensa bautiza con el pintoresco nombre de los Rough Riders, los jinetes aguerridos, en una traducción libre. Aquel cuerpo compuesto por una mezcla de duros vaqueros de las praderas del oeste e hijos de las clases altas del este, con un uniforme diseñado por Teddy y su típico pañuelo de lunares al cuello, será desde el principio contemplado con reservas, cuando no con un deje de sarcasmo, por los soldados de los regimientos normales. Había dos componentes principales en el regimiento. La mitad eran vaqueros e indios del oeste, muchos de ellos de Arizona y Nuevo México. Y el otro componente era del este, aristócratas, atletas de la Universidad de Harvard, Yale y Princeton, y todos ellos aficionados al polo. Somos los Rough Riders modernos de Tampa, Florida. Esta organización se fundó para rendir homenaje a la memoria de Teddy Roosevelt, los Rough Riders de la guerra hispanoamericana. Gente de todo tipo componían los Rough Riders originales. Algunos indianos, algunos de Nueva Inglaterra, tejanos, españoles, cubanos, varios tipos de gente. Nuestra organización hoy está compuesta por el mismo tipo de gente de ascendencia variada. Tenemos socios de ascendencia cubana, española e inglesa, y también hay algunos de origen italiano. Como ustedes pueden ver, aquí lo estamos pasando bien. La organización se ha hecho para pasarlo bien y para participar en las actividades de la ciudad de Tampa. Este año es nuestro centenario. Estamos planeando varias cabalgatas en honor de la guerra hispanoamericana y de nuestros soldados que lucharon en ella, sobre todo, desde luego, los Rough Riders. To the memory of the great and valiant Rough Riders who rode in 1898, and to the present day Rough Riders who ride here and now and forever. Bully!
osadía, valor y resistencia de hierro ante la mala fortuna hace una tropa mejor y más noble. Tengo plena confianza en vosotros, soldados, que llevaréis esto a cabo con lucimiento. Y espero que ataquéis como en un partido de fútbol. En otras palabras, no os arredréis, no cometáis una falta en contra, pero lanzaos fuerte contra la línea. Recordad, Cuba libre. Get that Spanish bastard up! Yeah, that's the way to do it. That's the way to do it. Aquí, en la Casa Blanca, el presidente McKinley estableció una sala de guerra. Esto reflejaba su papel como comandante de las Fuerzas Armadas, el líder tanto militar como civil en el gobierno americano, a diferencia de sus colegas europeos. La sala de guerra tenía, por supuesto, mapas de los principales escenarios de las operaciones y también muchos aparatos de comunicaciones, telégrafos, teléfonos que le permitían desde aquí mantener contacto directo con las bases militares en Estados Unidos e incluso, en el caso del Caribe, con la costa sur de Cuba. Dentro también del nuevo papel que van a desempeñar las comunicaciones, los Estados Unidos han logrado disponer de un espía a su servicio dentro del Palacio del Gobernador General, el telegrafista Domingo Villaverde. Su existencia es conocida por solo 5 personas de la cúpula americana y la información que transmite llega directamente al presidente de los Estados Unidos. La escuadra del norte americana se divide en 2 secciones. La escuadra volante al mando del almirante Shilley y la escuadra de bloqueo a las órdenes del almirante Sampson. El día 22 de abril la escuadra se encuentra con el mercante español Buenaventura, cuyo capitán desconoce la declaración de guerra e iza la bandera española para saludar a los ahora enemigos. El Buenaventura es capturado. El gobierno de Sagasta nombra a don Pascual Cervera y Topete comandante general de la escuadra. La flota de operaciones es moderna, pero con barcos inadecuados, que además lleva años sin hacer maniobras. A pesar de que son muchos los jefes de la Marina que llevan quizá más años aún, previendo que se producirá una guerra con los Estados Unidos y que la contienda habrá de ser fundamentalmente naval. Debemos tener presente que la campaña y las decisiones militares de la guerra con los Estados Unidos están mucho más gobernadas por razones de tipo político interno que por anteriores planes de naturaleza estratégica y militar de carácter técnico. En este punto me gustaría que los espectadores comprendieran que la decisión de rechazar el ultimátum americano e ir a la guerra y las propias operaciones militares están condicionadas sobre todo por el miedo del gobierno español a una sublevación militar. El almirante Cervera, jefe de la escuadra de operaciones, nos ha legado una reveladora correspondencia en que se muestra cómo los planes estratégicos de la Armada fueron significativamente alterados en virtud de las aludidas consideraciones políticas. Querido primo Juan, el conflicto con los Estados Unidos parece conjurado, pero puede resucitar cuando menos se piense, y que sería una gran calamidad nacional. Como no tenemos escuadra, a donde vaya tiene que ir todo, porque fraccionarla sería, a mi juicio, el mayor de los disparates. Pero el segundo disparate sería enviarla a las Antillas. En base a estas convicciones, Cervera pensaba que la escuadra española debería mantenerse unida y en aguas cercanas al Atlántico europeo, buscando complicar la logística americana. Como sabemos, se hizo lo contrario y se envió la escuadra al Caribe. Y la propia correspondencia de Cervera nos explica el porqué y la clave política del 98. La Armada, dice una de las cartas de Cervera, había sido sacrificada
porque no tenía el peso del ejército, y cito literalmente. En otras palabras, porque a diferencia de este, que exigía la presencia de los buques españoles en las Antillas, los marinos no eran capaces de dar un golpe militar. El 7 de abril, el ministro de Marina Bermejo envía a Cervera un cable urgente. En estos momentos de crisis internacional no se puede formular de una manera precisa nada concreto. Urge mucho salir. Es preciso que sea mañana. Diríjase vuestra excelencia a San Vicente de Cabo Verde. Así que llegue, tomará carbón y agua. Bermejo, ministro de Marina. Cervera acata la orden y zarpa de Cádiz con los buques María Teresa y el Colón. El Vizcaya y el Oquendo, que están en el Atlántico, se unirán a la flota. El 14 de abril de 1898, la escuadra del almirante Cervera llega a las islas de Cabo Verde, donde le espera el capitán de navío Villamil, con 3 destructores y 3 torpederos. El almirante Cervera cablegrafía al ministro Bermejo, expresándole la idea de los jefes de la escuadra de volver a Canarias para proteger esta y estar más cerca de la península para el caso de que los Estados Unidos la ataquen. Para responder a Cervera, el ministro de Marina Bermejo convoca a la Junta de Generales de la Armada. La decisión se plasma en el siguiente telegrama. Oída la Junta de Generales de Marina, opina esta que los 4 acorazados y los 3 destroyers salgan urgentemente para las Antillas. La bandera americana es enemiga. Una vez más, Cervera obedece a su superior. Desde hacía tiempo venía expresándole sus opiniones sobre el envío de la flota a las Antillas. En los Estados Unidos se tiene, desde luego, conocimiento de que la escuadra del almirante Cervera ha partido. Lo que se desconoce es su destino final. Esto genera una especie de histeria, principalmente entre la gente de un nivel social elevado que habita en la costa este de los Estados Unidos, temiendo que el destino final de la escuadra española sea este tipo de costa y el bombardeo de la misma. Una de las mayores preocupaciones en los Estados Unidos era la posibilidad de un ataque español sobre la costa este. Y aquí mismo en Newport, Rhode Island, muchos residentes de verano muy ricos de la ciudad de Nueva York, los Vanderbilt y otros, estaban preocupadísimos por la posibilidad de un bombardeo de sus mansiones por la flota española. De aquella flota que se había convertido en un fantasma amenazador, solo se sabe que su destino final era América. El almirante Sampson, al mando de la flota, que tiene al mismo tiempo que mantener el bloqueo de Cuba y prever la aparición de la escuadra de Cervera, piensa que tras la travesía del Atlántico y con pocas reservas de carbón, Cervera tendrá que recalar en Puerto Rico, y es allí hacia donde lleva su escuadra. Sampson bombardea San Juan. En este momento estamos ubicados justamente en el canal de entrada al puerto de San Juan. Sin lugar a dudas, el bombardeo primero fue una sorpresa total. La población de San Juan no lo esperaba y se despertó a las 5:30 de la mañana del 12 de mayo al son de los primeros cañonazos de la escuadra norteamericana. El bombardeo tenía probablemente varios propósitos. Uno era hacer una demostración del poderío de la Armada norteamericana, algo que ciertamente tuvo un impacto notable, no tan solo en la población civil de la capital, sino también en la misma guarnición, especialmente entre los grupos de voluntarios que luego del bombardeo empezaron a desaparecer y a desertar ante el peligro inminente de la guerra. Con este cañón y desde este fuerte español se hace el primer disparo de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. Es el 10 de mayo de 1898. El bombardeo
bombardeo de Samson resulta estéril, ya que la escuadra española no está en Puerto Rico. Cervera ha adivinado el movimiento de la escuadra enemiga y se ha dirigido en busca de carboneo hacia la Martinica, una colonia francesa puerto neutral. Los planes de guerra de los Estados Unidos, para caso de un conflicto con España, contemplaban la actuación simultánea tanto en el Caribe, sobre la isla de Cuba como teatro principal de operaciones, como sobre las Filipinas como teatro secundario, para de esta forma y de un solo movimiento acabar con la flota española en ambos escenarios. En este momento de la historia, la posesión de bases para carboneo de las flotas era un asunto de vital importancia para los Estados. En esta zona del mundo, en Asia, los Estados Unidos tenían que depender de los gobiernos japoneses, del gobierno chino o de sus aliados británicos para disponer de tales estaciones. No cabía ninguna duda para el gobierno norteamericano que la posesión de una base de estas características en Manila era de vital importancia. Unos días antes de que Cervera zarpara de Cabo Verde rumbo a Puerto Rico, en Hong Kong la escuadra del Pacífico, a cuyo mando está Dewey, recibe la siguiente orden del secretario de Marina. Ha comenzado la guerra entre Estados Unidos y España. Diríjase enseguida a las Islas Filipinas. Comience operaciones especialmente contra la flota española. Capture buques o destrúyalos. Realice esfuerzo supremo. En el Palacio de Malacañán de Manila, el nuevo capitán general de Filipinas, Basilio Agustín, se reúne con los altos jefes militares del archipiélago e informa a Madrid. De los buques de una y otra escuadra resultan ser los americanos muy superiores a los nuestros, y las baterías de la antigua muralla son por completo ineficaces para causar a los buques algún daño. El 25 de abril, la flota de Dewey se pone en marcha. El almirante ha contagiado a sus hombres una gran moral de combate, consciente de su notable superioridad sobre la escuadra española al mando del almirante Montojo. La flota del almirante Dewey estaba compuesta por 6 buques de guerra y 3 buques auxiliares y de carboneo. Los buques más importantes eran el Olympia, donde enarbolaba su insignia el almirante, el Baltimore, el Raleigh, el Boston, el Concord y el Petrel. Estamos en la cubierta del crucero americano, el Olympia. Es el último superviviente de la guerra hispanoamericana en la guerra. Era el buque insignia del comodoro Dewey. Encabezaba una escuadra de 6 buques pequeños y era el mejor y el más grande de ellos. El Olympia llevaba 4 cañones de 8 pulgadas, colocados en 2 torretas redondas, como este que se ve detrás de mí, uno en la popa y otro en la proa, y llevaba 10 cañones de 5 pulgadas en los lados. Era el mejor de los buques de la escuadra americana, una escuadra moderna que se iba a enfrentar a la española, que consistía en buques viejos, algunos en mal estado y uno incluso de madera. Y en desplazamientos, la flota americana tenía una superioridad de aproximadamente 5-2, y que en lo que hace referencia a su potencia de fuego, la superioridad norteamericana era aproximadamente de 3-1. Objetivamente hablando, podemos ver que con estos datos comparativos, el resultado final de la batalla que se aproximaba era evidente y la victoria de la flota norteamericana más que probable. Sin embargo, la opinión en Hong Kong es muy distinta. Nadie apuesta por Dewey, por favorable que sea la desproporción, y se cree que se dirige a una derrota segura. En un selecto club de la ciudad, tras una cena con un grupo de americanos, un oficial británico comenta con sorna: era un grupo de gente muy apreciable. Lástima que no volveremos a verles nunca. Una opinión parecida se tiene en Madrid. Desde el Heraldo alguien afirma que tan pronto como se abra fuego, desertarán las tripulaciones de los buques norteamericanos, formadas, como es sabido, por gentes de todas nacionalidades. Antes de la guerra con España, los buques de guerra americanos estaban pintados de un reluciente blanco y de un color ocre, como aquí, con adornos y toques de metal brillando por todas partes.
Estaban estupendos. Pero en cuanto se veía que se aproximaba la guerra, la Marina pintó todos sus buques de gris. Toda la pintura bonita desapareció. Y cuando los buques del Comodoro Dewey zarparon para librar batalla en la bahía de Manila, tiraron todas las cosas de madera que podían. Todos los muebles, las sillas, pianos, mesas y todas esas cosas. Casi la única madera que quedaba era la cubierta. Es una reproducción cartográfica de la bahía de Manila, con su punto dominante la isla del Corregidor, la entrada de Boca Chica y la entrada de Boca Grande. En la bahía de Manila tenemos la capital del archipiélago, Manila, y la península de Cavite, unida al territorio peninsular por la península de Dajalitán. Vamos a acercarnos un poco a esta maqueta para poder ver con un poco más de detalle cuál era la situación de la ensenada y cuál era la posición de las escuadras españolas y cuál la posición de la escuadra del almirante Dewey, contando para ello con la colaboración del capitán de fragata de la Marina de Guerra cubana, don Gustavo Placer Cervera, el comandante del ejército de los Estados Unidos, señor David Cole, y el coronel de ingenieros del ejército español, don Carlos Zamorano. Empezaré yo mismo dando una breve descripción de lo que será la posición de la escuadra del almirante Montojo en la mañana del 1 de mayo de 1898. Tenemos el Reina Cristina, que era su buque insignia, el Castilla, el Isla de Luzón y el Isla de Cuba en una línea siguiendo Punta Sangley. En la ensenada de Cañocao tenemos al don Juan de Austria, a Alejandro de Ulloa y al Marqués del Duero. Para que nos describa la situación de las defensas costeras, le paso la palabra al coronel don Carlos Zamorano. El coronel. Muchas gracias. La costa está muy mal defendida, la artillería es muy deficiente, se ha artillado muy deprisa y solamente mantendrán el fuego, un poquito en competencia con la escuadra americana, los dos cañones Ordóñez situados en Punta Sangre. En el fondo de la bahía de Manila, en un ancho de unos 4 kilómetros, hay 10 baterías también muy anticuadas. Solamente 4 cañones de hierro son capaces de hacer un fuego relativamente eficaz. De todas formas, están situados a 8 kilómetros de la flota y no fueron operativos tampoco. Años antes, el almirante Concas había advertido sobre la bahía de Manila. Cavite es un absurdo, pues se halla en el fondo de una bahía con entradas que no son defendibles prácticamente ni con artillería ni con torpedos, y que por consiguiente, una vez bloqueadas, convierten el puerto de refugio en una horrible ratonera. En Cavite nos espera un desastre en la primera ocasión. La escuadra asiática de Dewey se formó antes del amanecer y entró en la bahía de Manila en una línea de batalla encabezada por el Olympia y el Baltimore. Los buques seguían la indicación de 5 brazas en sus cartas y estaban aproximadamente a 3 millas de la flota española. Aquí, en este sitio, más o menos, ocurrió la batalla de Cavite. En esta zona general estaba formada la flota castellana y a 3 millas afuera de ella estaba formada la flota americana. En el fondo se ve la ciudad de Manila y allí está la península de Cavite. La medianoche del día 30 de abril de 1898, el almirante Montojo conoce de la presencia del escuadrón del almirante Dewey entrando en la bahía de Manila. Reúne a sus comandantes a bordo del buque insignia, la Reina Cristina, para darles sus últimas instrucciones. Al final de ellas, su orden es: se hundirán los buques para evitar que estos caigan en manos del enemigo. Montojo ordena toque de atención y se dirige a sus hombres. El enemigo está a la vista y confío en que todos demostremos en el combate que sois dignos compañeros de vuestros antepasados en la historia patria. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Mientras, en el bando americano, Dewey, desde el buque insignia Olympia, para enfervorizar a sus hombres, ordena izar en la driza del mástil de popa una señal que en el código de banderas conforma la frase "Remember the name".
las 5:46 de la mañana del 1 de mayo de 1898, el escuadrón de Dewey, liderado por el Olympia, se dirige a su posición en la línea, pasando por dentro del alcance de las baterías que defienden la ciudad de Manila, que abren fuego contra él. El almirante Dewey avisa a las autoridades de la capital que de no cesar este fuego se verá obligado a bombardear la ciudad, con lo cual las baterías costeras de la ciudad de Manila dejan en ese instante de hacer fuego. La táctica de Dewey era aprovechar el máximo número de cañones, así que avanzó en una línea frente a la flota española, utilizando primero todas sus baterías de babor, recorriendo unas 2 millas a 6 nudos. Volvió con sus baterías de estribor apuntadas e hizo varios pases en forma de 8. A lo largo de la mañana y durante 2 horas, el almirante Dewey realiza 6 pasadas por enfrente de la flota del almirante Montojo, realizando una concentración inicial de fuego sobre el buque insignia, el Reina Cristina, y posteriormente sobre el Castilla, Isla de Cuba e Isla de Luzón, que reciben numerosísimos impactos y tienen una enorme cantidad de bajas y muertos, principalmente debido al fuego y a las astillas. A las 7 de la mañana, el Reina Cristina realiza un intento desesperado, saliéndose de la línea e intentando embestir al Olympia, pero la cantidad de proyectiles que recibe es tal que se ve obligado a regresar a su lugar. Un equipo bueno podía lanzar quizás 7 u 8 proyectiles por minuto en condiciones de práctica. Pero en la vida real, o sea, la batalla real, solo conseguían un proyectil por minuto. Cuando un proyectil sale del cañón, sale a una velocidad tremenda, unos 2000 pies por segundo, y lo acompaña un fogonazo y mucho humo. Y eventualmente ese proyectil llega a alguna parte. Se espera que alcance el buque del enemigo, pero en general no lo hace. Pero cuando lo consigue, devasta ese buque, porque el buque no lleva blindaje, y el proyectil estalla en un sitio como este donde nos encontramos, y destruye todo a nuestro alrededor y despedaza a los marineros. Y eso es lo que les pasó a los barcos españoles esa mañana. El resultado de la batalla es ligeramente terrible. El Reina Cristina es hundido y el almirante Montojo se ve obligado a cambiar su insignia a la Isla de Cuba. A lo largo de estas 2 primeras horas de la batalla, el almirante Dewey se retira, habiendo recibido la noticia de que el Olympia le quedan únicamente 15 disparos de sus montajes de 15 pulgadas. A las 11:46, el almirante Dewey retoma la línea y vuelve a efectuar una pasada en la cual ya observa que tanto el Cristina como el Isla de Cuba se encuentran también hundidos y en llamas. Los heridos y náufragos están siendo rescatados por los demás buques que se encuentran en el arsenal, y entonces concentran todo su fuego sobre el último de los buques que se queda, que es el Isla de Luzón, que resulta también finalmente hundido. A las 12:30, la batalla naval de Cavite tiene fin. En total, la escuadra norteamericana ha efectuado más de 8000 disparos con 6 buques. Ninguno de los montajes de grueso calibre de la escuadra americana hizo blanco en los buques españoles. Sin embargo, la efectividad de los cañones de tiro rápido y de calibre medio fueron los que ocasionaron la destrucción de la escuadra del almirante Montojo el 1 de mayo de 1828. Desde el punto de vista de un observador imparcial, podemos apreciar que el almirante Montojo no tenía otra alternativa, dada la situación en que se planteó el combate. Quizás la única posibilidad que hubiera tenido de haber sido más apoyado era haber colocado sus buques bajo la protección de las baterías costeras más cercanas a Manila. Esto no se hizo para no atraer el fuego de la escuadra norteamericana sobre la ciudad de Manila y poner en peligro su población. Y además, dada la superioridad abrumadora que tenían la escuadra norteamericana, esto realmente no hubiera podido cambiar los resultados finales del combate. En tan solo hora y media, en este primer enfrentamiento con los americanos en la guerra del 98, los buques españoles están hundidos, incendiados
y silenciadas las baterías de tierra. Montojo, por cable, informa al ministro Bermejo. Ha sido un desastre que lamento profundamente, que presentí y que anuncié siempre, por la falta absoluta de fuerzas y recursos. La destrucción de la escuadra española es un hecho. Las pérdidas humanas son 167 muertos y 281 heridos. La escuadra americana apenas tuvo daños y solo 8 heridos en el Baltimore. Se dijo que Cavite había sido un tiro al blanco contra los barcos españoles. La noticia del desastre de Cavite llega a España en el curso de una corrida de toros. A la salida, el gentío se concentra en la calle de Alcalá, en donde un periódico colocó un cartelón informativo. El esperado triunfo de la escuadra española se ha convertido en una derrota contundente. Los madrileños, en manifestación, recorren las calles dando mueras a Sagasta y a Moret y vivas a Huayna. Además de en Madrid, la noticia del desastre produce motines y alborotos en toda España. El sentimiento patriótico frustrado se mezcla con una importante crisis de subsistencias. La alteración del orden público se hace grave. En Linares hubo 12 muertos y 14 heridos. El gobierno tiene que suspender las garantías constitucionales. Inmediatamente Dewey es ascendido a contraalmirante. De la noche a la mañana Dewey se convierte en un héroe nacional y el protagonista de todo tipo de artículos y canciones conmemorativas. Las multitudes invaden las calles en manifestación de júbilo. Inesperadamente, Roosevelt anuncia que abandona el cargo para tomar el mando de los Rough Riders. Ante la decisión adoptada por Roosevelt, el secretario de Marina Long afirma: creo que mi subsecretario ha perdido la cabeza. Todos sus amigos, sin excepción, le advierten de que lo que está haciendo es el idiota. Y sin embargo, todo esto parecería plenamente absurdo si por alguna trampa de la fortuna consiguiera triunfar. Apenas unas horas después de la derrota española en Cavite, Lord Salisbury, primer ministro inglés, pronuncia un encendido discurso. Podemos dividir las naciones del mundo en vivas y moribundas. Las naciones vivas se irán apropiando gradualmente de los territorios de las moribundas. En estos momentos la resonancia del discurso en la opinión española es muy grande. Inglaterra se muestra claramente inclinada hacia el nuevo imperialismo americano. Las unidades que van a tomar parte en la invasión de Cuba son llevadas desde sus campamentos de instrucción a la ciudad de Tampa, en la península de Florida. Los mandos se concentran en el Hotel Tampa Bay, un impresionante proyecto de corte oriental que es uno de los orgullos de la floreciente ciudad. Una nube de periodistas acudió también para reflejar unos sucesos que centran la atención de todo el país. Les dijeron a las tropas que se enviaron a Cuba y a Puerto Rico que dejaran todas las cosas superfluas, así que a cada soldado le permitían llevar solo una manta, un chubasquero y la mitad de una tienda de campaña. La tienda que ustedes ven aquí era el equipamiento de 2 soldados en el campo de batalla. Además de esto, a los soldados se les permitían algunos artículos personales, tales como un juego de afeitar, hilo y aguja, y tal vez entre 2 o 3 soldados una palangana que podían utilizar para afeitarse y lavarse. También por cada compañía llevaban un cajón que contenía provisiones, los libros de contabilidad, etc.
En cuanto al armamento, los soldados llevaban un fusil de 1892 con un cargador para 5 disparos. La munición la llevaban en el cinturón para poder recargar rápidamente. The ammunition was a smokeless powder cartridge and was carried on the cartridge belt for quick access. El 12 de mayo la escuadra de Cervera está a la altura de la Martinica. Las autoridades francesas le niegan el aprovisionamiento de carbón, un equipamiento que acabará consiguiendo en Curazao. Desde allí pone rumbo a Santiago de Cuba, el único puerto cercano no bloqueado. Después de 4 días de navegación, consigue arribar sin ser descubierto por la flota americana. Desde el Palacio Real se envía un telegrama a Cervera. Su Majestad me manda que en su real nombre felicite a vuestra excelencia por la pericia demostrada y salude tripulaciones escuadra, cuyo movimiento sigue con interés. La noticia salta a primera página de los periódicos. El pueblo español se lanza a la calle en manifestación de alegría. También en La Habana el entusiasmo es indescriptible. La llegada de la flota de Cervera a Santiago de Cuba fue celebrada en España como una verdadera proeza. Sin embargo, la misma le situaba al contraalmirante en una verdadera encrucijada. Las características de la bahía de Santiago de Cuba hacían de esta muy vulnerable al bloqueo norteamericano. Había podido entrar y ahora su tarea era salir. Dentro de Santiago de Cuba la situación es difícil. Cervera no encuentra aquí los abastecimientos que puede esperar y necesitar. No tiene posibilidades de reparar sus buques, ni siquiera de limpiar sus fondos. Tampoco hay combustible. La ciudad bloqueada por mar y por tierra por la escuadra y el ejército americano. Se sufren escaseces y limitaciones. Estamos en el puerto de Tampa y como pueden imaginarse, hace 100 años esto era muy distinto. Pero aquí era la terminación del ferrocarril y aquí es donde traían a todos los soldados que desembarcaron de los trenes y embarcaron en los barcos que los estaban esperando y todos estaban aquí esperando, como se pueden imaginar, miles de soldados, miles de caballos que por cierto nos dieron muchos dolores de cabeza en Cuba y entonces este era el punto importante porque aquí salieron para Cuba esos soldados y los Rough Riders en la guerra del 98. Entre las unidades que llegaron a Tampa estaba la primera de caballería de voluntarios, también conocida por el nombre de los Rough Riders, con su teniente coronel Theodore Roosevelt, que había sido subsecretario de la Marina. Utilizando su don de improvisación, Roosevelt era especialmente agresivo y eficaz, procurando provisiones, transporte y sitio en los barcos para sus hombres. Aquí en este lugar, en aquella época algo más recogido, aquí fronterizo al puerto, era el punto de la última oportunidad donde esos miles de soldados eran visitados por aquellas señoritas y damas y individuos que traían bebidas y otras cosas para la última oportunidad antes de irse para Cuba y lo que trajera la incertidumbre de la vida. Así que en este punto de la última oportunidad, esos soldados gozaron en sus últimos momentos antes de irse para Cuba. Con Cervera bloqueado en Santiago, el ejército americano puede por fin mover las tropas por mar sin peligro de un ataque español. En Tampa todo está listo para recibir la orden de zarpar y comenzar la invasión de Cuba. Aquí tenemos la bahía de Santiago de Cuba, situada en la región, en la costa sur de la región oriental de Cuba y que es una típica bahía de bolsa.
con una estrada muy estrecha y luego un espacio amplio que lo convierte para cualquier flota que hubiera entrado que entre en la misma en una auténtica ratonera, puesto que los buques de la misma tendrían que salir en columnas, uno a uno, para enfrentarse a cualquier enemigo que se le hubiera opuesto. Sin embargo, el almirante Cervera, falto de combustible, carbón y falto de víveres, sabe que su situación no es envidiable. Al almirante Cervera se le ofrecen varias situaciones. Puede quedarse en la bahía y aportar todo su material humano para colaborar en la defensa del puerto de Santiago. O también puede salir e intentar escapar realizando cualquier otra operación táctica que se le pueda permitir, dado el estado que tienen sus buques. Yo quisiera preguntar en este momento alguna opinión añadida a lo que mis compañeros pueden pensar que el almirante Cervera podía haber hecho durante todo el periodo de tiempo que va desde el 19 de mayo en el que entra hasta que realmente queda bloqueado por la escuadra norteamericana. En mi opinión, el plazo que tuvo Cervera desde que entra a la bahía hasta que es efectivamente bloqueado por la flota norteamericana, pudo haberlo empleado en salir de la misma, bien dirigiéndose a Puerto Rico o bien dirigiéndose a otro de los puertos de Cuba que no estuviera en las condiciones en que estaba ya Santiago. Aconsejado por los prácticos que no responden de la seguridad del Colón a la salida, el almirante Cervera manda calcular la distancia que quedaría bajo la quilla de este, siendo de únicamente 25 centímetros con la mar en calma. Ante esta situación, el almirante decide suspender la salida y permanecer en puerto. Esto tiene lugar el día 26 de mayo. Ahora se da la coincidencia que está saliendo en estos momentos un buque de la bahía de Santiago de Cuba. Esto sirve para que tengan ustedes una referencia de cuál era el minucioso trabajo del práctico para sacar estos buques de la bahía. Como podrán apreciar, este armamento, del cual estaba dotado el castillo del Morro, es completamente obsoleto para la época. Del siglo XVIII, era el que podía oponerse a la escuadra norteamericana. Es incuestionable que la diferencia de tecnologías entre ambos bandos estaba muy a favor de la escuadra estadounidense, que estaba dotada de cañones hasta de 300 milímetros, que hacían completamente obsoletos estos parapetos, muy propios para enfrentarse a piratas y corsarios, pero ya completamente pasados de época. Además de la batería del Morro, el sistema defensivo de la boca de la bahía de Santiago de Cuba, que es, como vemos, muy estrecha, contaba con la batería alta de la Socapa. Este es un cañón González Ontoria de 160 milímetros de calibre. Su tubo era mucho más largo que este que vemos ahora, porque fue cortado en tiempos de la Primera Guerra Mundial, al parecer para convertirlo en chatarra. Estos cañones eran cañones navales, pertenecían al crucero Reina Mercedes, fueron desmontados del mismo y traídos a lomo de mulo por los artilleros españoles y emplazados en apenas un día para que sirvieran a la defensa contra los buques norteamericanos que se encontraban frente a la costa de Santiago de Cuba. El 1 de junio, Sampson formula un plan para bloquear la bahía. Envía un buque carbonero con el nombre de Merrimack, mandado por el teniente Hobson y con una tripulación formada por voluntarios. La misión consiste en hundirlo en medio de la bahía para bloquear la salida de los barcos de Cervera. Para, es aquí exactamente.
nos encontramos frente al velerito, o es decir, sobre lo que queda de lo que fue el Merrimack. Aquí en este lugar exactamente es donde él se encuentra. Aquí los pescadores acostumbran a fondear para pescar sobre él, ya que los peces acuden sobre los restos de lo que quedó del Merrimack. El 16 de junio, con destino a Manila, zarpa de Cádiz una escuadra improvisada al mando del almirante Cámara con 4.000 hombres. Enterado Hearst de los planes españoles, envía la siguiente carta a su corresponsal en Londres. Querido Krill, desearía hiciese los arreglos necesarios para comprar algún vapor inglés, conducirlo a la zona más estrecha del canal de Suez y hundirlo donde obstruya el paso de la flota española. Lo que quiero sencillamente es que usted esté en condiciones de hacerlo, en caso de que optase por ello más adelante. Sinceramente suyo, William Randolph Hearst. La carta que acaban ustedes de ver y de oír es uno de los muchos testimonios de la frenética actividad de los magnates de la prensa americana, entre ellos William Hearst, en promover la guerra de Cuba y naturalmente en triplicar, cuadruplicar, quintuplicar sus tiradas en competencia unos con otros con el pretexto del conflicto. Muchas veces no suele hablarse del mismo tipo de prensa en España y conviene que el espectador sepa que, como decía por cierto el editorial de un periódico de la época y también de nuestro tiempo, La Voz de Galicia, la prensa española no le anduvo a la zaga a la americana en amarillismo, jingoísmo y despropósitos. En aquel tiempo de desmesura y despropósito, puede decirse que eran pocos los que pensaban lo que decían, pero aún eran menos los que decían lo que pensaban. Prácticamente ningún político, con algunas excepciones, la gallarda y valiente postura del venerable dirigente catalán republicano Pi Margall, la del entonces muy minoritario dirigente del Partido Socialista Español, Pablo Iglesias, pero en general la inmensa mayoría de los políticos españoles vivieron persuadidos de que tenían que remar a favor de lo que ellos consideraban que era la opinión pública mayoritaria. Las tropas americanas que habían zarpado de Tampa se dirigen hacia la costa oriental cubana. De acuerdo con los revolucionarios cubanos, se decide que la fecha del desembarco sea el 22 de junio. El lugar, la playa de Daiquiri, a tan solo 50 kilómetros de Santiago, donde está atracada con graves problemas la flota de Cervera. En el capítulo siguiente veremos cómo, después de desembarcar en Daiquiri y Siboney, las tropas americanas iniciarán su avance hacia el interior. Se librarán las batallas de El Caney y las Lomas de San Juan. Las tropas españolas, con numerosas bajas, tendrán que replegarse a la ciudad de Santiago, donde permanece bloqueada la flota del almirante Cervera, que finalmente, en contra de su voluntad, obedece las órdenes de sus superiores y decide zarpar, aun sabiendo que lleva a sus hombres a una muerte segura. En tan solo 4 horas, Sampson destruirá la armada española. La consternación en España será total. Poco tiempo después caerán Manila y Puerto Rico. En el mes de diciembre se firma el Tratado de París, por el que España cede definitivamente la soberanía sobre sus colonias de ultramar. Los historiadores que han venido interviniendo en la serie harán una reflexión final sobre lo que supuso y significó el desastre del 98.